Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hoy la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión el documento de precriterios para el 2022. Muchos números, estimaciones, crecimiento económico, lo que viene para el resto del 2021, lo que se espera que crezca la economía mexicana para el 2022, todo lo que está alrededor, producción de petróleo, vaya, números y más números, vamos a aterrizarlos, y qué mejor aterrizarlos con Aníbal Gutiérrez, investigador y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? Qué gusto, buenas noches. Qué gusto saludarte, Jaime. Igualmente, Aníbal. Es incansable y qué bueno que hoy vamos a platicar sobre estos temas. Es un privilegio poder platicar contigo el día de hoy, Aníbal, porque nos vas a ayudar a comprender pues todo lo que dice este documento, que sí es muy amplio y que pues es el estimado que tiene el gobierno de la República para lo que resta del 2021 y lo que viene para el 2022. ¿En dónde pondrías el acento, dónde podrías el análisis, Aníbal, para de saque comenzar a platicar? Mira, en primer lugar, es un documento que por ley tiene que salir en este mes y es como un adelanto de las previsiones que se están revisando en todo momento para llegar precisamente a la elaboración del paquete económico para el año que entra. Esto reúne una serie de previsiones de las variables macroeconómicas donde se van ajustando las estimaciones, como señalabas, de crecimiento, de inflación, de las finanzas públicas sobre todo. En esta idea, lo que se había anunciado previamente por la Secretaría de Hacienda es que, dadas los cambios que ellos estaban percibiendo en el comportamiento económico actual, había una cuestión central. El crecimiento que se esperaba originalmente ligado a todo lo que ha venido pasando y que se había mantenido en un rango de 2-3%, finalmente, con los datos que hoy actualizó la Secretaría de Hacienda, lo ponen ya en un rango del 5%. Esto es un crecimiento muy importante y hay que recordar que en algún momento se hablaba sobre, en términos del rebote, ¿no? La economía se cayó poco más de 8 puntos en un año. Se había caído una décima todavía el año pasado, pero ahora se espera que después de esta caída venga un rebote. Y ahí había la duda de qué magnitud iba a ser. Hoy los datos que tiene la Secretaría de Hacienda la llevan a presentar que el crecimiento puede ser de poco más del 5% en este año y de arriba del 3.5, 3.6% para el año que entra. De modo que lo primero a destacar es que prevén que este rebote sí se va a dar y que para el 2022 nos estaremos acercando al nivel de actividad que teníamos antes de la pandemia. Pues esto es un dato importante porque ha habido incertidumbre en términos de si efectivamente íbamos a lograr eso o si a la mitad del camino otra vez iba a caer la economía. Y esto entonces generaba un daño importante también en las finanzas públicas. Entonces hoy lo que tenemos es una previsión optimista sobre el crecimiento, dado algunos elementos que señala la Secretaría de Hacienda, que al igual que en todo el mundo, esperan que el programa de vacunación se concrete rápidamente aquí y sobre todo con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, lo cual llevaría una mayor normalización de las actividades económicas. Dentro de esto, le están apostando a dos cosas. Uno, la relación México-Estados Unidos en la parte manufacturera y una parte agropecuaria, pero también en términos generales a que se pueda recuperar el sector servicios, y dentro de este juega un papel importante el turismo, que ya vimos cómo la pandemia afectó notablemente esta actividad en todo el mundo. Entonces, se están planteando escenarios en donde, si volteamos a ver, básicamente la parte de crecimiento, y eso también es central, se vincula a la recuperación de Estados Unidos. De ahí ya pasan a hablar en términos de internamente qué es lo que esperamos. Bueno, que se mantenga el ritmo de transferencias monetarias y eso para fortalecer el consumo, que al mismo tiempo la idea de tasas de interés bajas también ayuden al consumo y también a que se puedan liquidar algunas deudas y evitar una crisis bancaria o financiera. Claro. Pero al mismo tiempo hay otros datos relevantes que había dado primero JP Morgan y por el otro lado el Banco de México. Y estos son que cuando se da el dato de que la economía cayó 8.3% el año pasado,
caímos en el rango optimista. Y era un dato que había dado la Secretaría de Hacienda y estábamos festejando y atinamos, ¿no? Sin embargo, un escenario pesimista, que era de 12.5, 13 puntos de caída. Y hoy hemos visto que en diversos análisis que JP Morgan, por ejemplo, dice que la dinámica de la economía de Estados Unidos del año pasado le ayudó a la economía mexicana en 3 puntos del PIB. Esto si hubiera caído los 12 puntos si no es por el jalón que le dio la economía norteamericana con toda la problemática que enfrentó. Y al mismo tiempo el Banco de México habla de otro elemento fundamental, que fueron los 40,000 millones de dólares de remesas que se recibieron, que vinieron a representar 2.9% del gasto de los hogares. Entonces, tenemos estos elementos que nos hablan de que este crecimiento que se está apuntando, que puede ser superior al 5%, está vinculado a lo que pasa en la economía de Estados Unidos. Y por otro lado, este crecimiento pues le da algún margen a la economía para lograr ingresos por arriba de lo que se estaban estimando. Por ejemplo, están pensando en ingresos tributarios de cerca de 174,000 millones de pesos más, y todo eso ayuda precisamente al programa económico del gobierno, ¿no? Oye, Aníbal, ¿y qué es lo que debemos esperar? Vemos en los apartados y en alguno de los párrafos todo lo que tiene que ver con la deuda reflejada en el PIB. Está en 52 y algún porcentaje más. Este gobierno tomó la deuda en relación al PIB en el 45-46%. Se ha elevado esa deuda, casi 7 puntos. ¿Qué viene? Y además se ha elevado sin endeudarse directamente por todo lo que ha ocurrido con la caída del Producto Interno Bruto. Estiman en este análisis y en estos precriterios disminuir esta deuda 1% a lo largo de los siguientes meses. ¿Lo ves viable? Sí, efectivamente. O sea, el crecimiento de la deuda aquí se dio prácticamente por la caída del PIB. En la medida que el PIB vaya a crecer, digamos, el peso de la deuda tendrá que irse reduciendo, pero al mismo tiempo están echando a andar mecanismos que están permitiendo, digamos, reprogramar los pagos, darle un mayor margen precisamente financiero en términos de deuda a las finanzas públicas, y con esto lo que se está logrando es precisamente continuar con un compromiso que han asumido desde un principio, que es, en principio era no endeudarse, ahora es no contratar deuda. ¿Por qué? Porque ya vieron que como en una división se te mueve el denominador y puede subir o puede reducirse. Entonces, en este caso, a lo que están jugando es, nosotros no vamos a contratar deuda, salvo a los movimientos que vamos a ver van a tener que estar vinculados al crecimiento de la economía y a la reprogramación y cancelación de pasivos que vayamos haciendo. Y esto es importante porque también te habla de la presión entonces en las finanzas públicas, además de lo que ya se tiene con la presión de determinados programas, las necesidades de inversión también, de que no va a haber una contratación de deuda que ayude a las finanzas públicas. Sí va a haber mantener ese nivel de deuda e irlo reduciendo, con lo cual, pues frente a el exterior, hablan de que México está cuidando ese indicador, que va a tener un nivel mucho mejor que otras economías que incluso tienen una deuda PIB superior al 100%, y que esto sería, digamos, un factor de cumplimiento con algo que siempre preocupa a los mercados internacionales, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre. Y ya por último, rápidamente, Aníbal, ¿ves posibilidades de que exista un cambio fiscal, una reforma o algo en ese sentido? Terminando las elecciones, el Estado requiere recursos, y los recursos pues no hay mucho por donde atraerlos, que si no es desde una reforma fiscal amplia. Lo habían prometido prácticamente para después de las elecciones. Hoy más que nunca es necesario. Sin embargo, hay este discurso en donde dicen, pues sí, vamos a hacer algunas reformas, pero no va a haber nuevos impuestos. Entonces, pues lo único que queda es que sobre el impuesto sobre la renta y el IVA se hagan algunos ajustes. Ya vimos que les ha resultado sobre los mismos, lo que, o sea, van a ser los mismos contribuyentes, entonces no van a aumentar, o sea, va a ser básicamente las mismas reglas. Sin embargo, hay que ver que el cambio fundamental ha sido el campo de juego en la negociación entre el sector privado y el SAT,
en donde se cambiaron las reglas y por lo tanto el SAT ha tenido más dientes y ha logrado reducir la evasión y la ilusión. Y es por ahí por donde se van a ir. Lo otro es una discusión de meter un nuevo impuesto, que es un impuesto al patrimonio, que ahí sí te acumula, no nada más tu flujo anual, sino lo que ya has ido acumulando en otro momento, y al mismo tiempo se podría hablar algunos otros resquicios con algunos impuestos y sobre todo ver qué hacen con la coordinación fiscal. Tenemos ahí el tema del predial que no se ha podido resolver, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay tantas cosas, y luego muchos estados, por ejemplo, no cobran tenencia. Muchas cosas que hay también que hacer en el ámbito fiscal y en el ámbito tributario. Pues Aníbal, muchas gracias, un privilegio por siempre platicar contigo y bueno, pues cuídate mucho y estaremos en contacto. Gracias, un saludo, nos vemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.